Hola, ¿qué tal amigos de Mascota Deportes? Muy buenas tardes. Hoy en este día me gustaría mucho que tú como padre de familia participes en esta temática, en este tema que voy a desarrollar hoy a través de Mascota Deportes y tiene que ver con el triángulo deportivo y la participación tanto del entrenador, del padre y del niño. O sea, son 3 puntos, lógicamente por eso el triángulo deportivo y lo importante que debe de tener precisamente la práctica del deporte infantil. Entonces, hoy, antes de iniciar el programa, quiero que tú primero te identifiques uno de estos 3 triángulos. El primero, niño, papá, entrenador. El segundo, entrenador, papá, niño. Y el tercero, papá, entrenador, niño. Quiero que tú identifiques estos 3 triángulos. Y me gustaría mucho que antes de iniciar el programa, tú califiques o digas el 2, el 3, el 1, el que tú quieras. Elige uno de esos que tú consideres que crees que es el triángulo perfecto en materia deportiva infantil. Vamos a ver si ahora sí que le diste al bueno, eligiste el bueno o el que tú crees que está bien, ¿sí? Primero elige el triángulo, lo pones y en un rato más yo te explico cómo es esto del triángulo deportivo y qué tipo de información te puedo dar a conocer ya que hayas elegido el triángulo. Así que te invito a que elijas 1, 2 o 3, aparecen en pantalla y lógicamente estaremos regresando para explicártelo y al final sacar conclusiones. Sean bienvenidos a Mascota Deportes, iniciamos en un rato. Hola, ¿qué tal amigos de Mascota Deportes? Sean bienvenidos a nuestro programa. Yo espero que ya hayas elegido el triángulo que te di a conocer al inicio de este programa, en la introducción, en donde pues hoy el tema precisamente es el triángulo deportivo. Yo te presenté 3 triángulos. El número 1 que iniciaba con el niño, el papá y el entrenador. El número 2 de los triángulos, el entrenador, el papá, el niño. Y el número 3 de los triángulos, el papá, entrenador y el niño. Son 3 triángulos que yo te presenté a ti, papá, a ti, mamá, para que tú me digas cuáles de esos triángulos elegiste. Lógicamente yo estaré viendo en pantalla, de acuerdo a los triángulos que tú elegiste, el que tú consideras que es el triángulo, según tus conocimientos, es el adecuado en el triángulo deportivo. Lógicamente, esto lo hago porque pues, yo me he encontrado en el quehacer deportivo anteriormente, cuando yo estaba en la prensa escrita, como periódicos como El Sol de Acapulco, el Novedades de Acapulco, en este caso Expresión Popular, periódicos como El Sol de Chilpancingo, en Vértice, y a nivel nacional, pues en el periódico Esto, donde hemos participado, donde hemos escrito también en materia deportiva. Y siempre nos hemos dedicado al deporte infantil, la psicología, la pedagogía del deporte infantil y lógicamente también parte de lo que es la nutrición del deporte infantil. Son temas que hemos desarrollado y anteriormente cuando estaba en los medios de comunicación pues estaba ahí precisamente el ABC del deporte, que era un tema, una columna que yo manejaba. Entonces hoy te estoy dando a conocer el triángulo del deporte en el deporte infantil. Si ya elegiste, ahora espérate lo que te voy a comentar. Si tú elegiste el cuadro número 3, que es papá, entrenador, hijo, elegiste el cuadro correcto. ¿Por qué? Porque lógicamente el triángulo deportivo empieza con la cuestión de la conducta que maneja el padre de familia. El papá es el más importante en el triángulo deportivo infantil. El papá es el que debe de tener precisamente todos los conocimientos, el respeto y en este caso la calma en cuestión del deporte. ¿Cómo te voy a explicar esto y qué es lo que quiero comentarte? En el tipo de padre que eres, en el triángulo deportivo, quiero que te identifiques con estos 4 que te voy yo a presentar.
lógicamente, acuérdate, el papel más importante en el triángulo deportivo y que tú debes de dar a conocer ante el niño, pues es el número 3. Papá, entrenador, niño. ¿Qué tipo de padre eres en el triángulo deportivo? Primero, lógicamente existe el papá desinteresado. ¿Cuál es el papá desinteresado? Bueno, pues aquel que brilla por su ausencia, como normalmente se dice, ¿no? El padre que nunca está en los entrenamientos, el papá que lamentablemente deja a su hijo en el entrenamiento y, profe, oye María, oye Juancho, oye, te encargo a mi hijo, al ratito vengo por él. Ese es el papá desinteresado, que nunca se preocupa por estar presente en el entrenamiento, en el juego, y lógicamente mucho menos en las reuniones que se hacen entrenador, padres de familia, ¿verdad? Donde se dan los conocimientos. Ese es el padre desinteresado. ¿Y qué te puedo decir a ti, padre desinteresado? Bueno, que debes de estar en todos los entrenamientos, en todos los logros de tu hijo. Es importante que te vuelvas compañero y cómplice, tu papá desinteresado, de tu hijo. Espero que tú no te identifiques con este padre. El padre número 2 que está en el triángulo deportivo y que tú debes de ser o no ser, el padre crítico. ¿Cuál es aquel padre crítico en el triángulo deportivo? Bueno, pues es el padre que regaña, que no está de acuerdo con las reglas, el papá que se mete en el entrenamiento, el papá que critica todo, el papá que le dice al niño, eres un tonto, no sabes jugar. Ese es el papá crítico, el papá que lamentablemente no queremos en un entrenamiento, en un equipo de fútbol, en una participación deportiva. Yo creo que el padre más dañino, el padre crítico, ¿no? Porque pues no está de acuerdo con nada, no está de acuerdo ni que con su hijo sea campeón, sea subcampeón, sea malo o bueno en el deporte. Ese es el padre crítico. ¿Y qué debes de hacer? Bueno, simple, recuerda que nadie nace sabiendo, recuerda que tu hijo hace su máximo esfuerzo, padre crítico, y hace lo que puede y hace lo que sabe. Entonces, no seas un padre crítico. Yo espero que no te identifiques con este. El tercer padre que tenemos, y también no menos importante, es el padre entrenador. ¿Quién es ese padre entrenador? Bueno, yo creo que muchos, me incluyo, porque en su momento también, tanto con mis hijos, pues a veces uno quiere que el entrenador te haga caso a ti, papá, y no, o sea, tú no eres el entrenador, tú eres el padre de familia, eres el que tienes que acompañar. Y cuando tú te identificas con el padre entrenador, bueno, pues es aquel que siempre le está diciendo al técnico qué es lo que tiene que hacer, el padre que le dice al hijo todo lo que tiene que realizar cuando ya le dieron indicaciones, y tú no tienes por qué darle indicaciones al niño. Debes dejar que el entrenador tome su papel importante y tú ser un espectador más. Ese es el padre entrenador que quiere que el niño haga lo que él hizo como deportista, aunque esté bien o mal. A veces el padre entrenador ni sabe de las reglas deportivas, no sabe de deporte, pero él se siente que pues, es lo máximo y quiere que su hijo haga precisamente ese papel, ¿no? Y que le haga caso a él cuando no le corresponde. Entonces, lo único que te puedo decir, papá entrenador, es fácil. Deja que el entrenador de tu hijo desarrolle precisamente el programa, dé a conocer las reglas que se manejan y le dé a tu hijo prácticamente el trabajo que le corresponde. Si, por ejemplo, hablando de fútbol, el niño es defensa, medio, delantero, debes de dejar que el técnico haga su papel y que dé a conocer precisamente esa parte. Bueno, y el número 4, en el triángulo del deporte infantil, los padres, estoy hablando de los padres porque es el más importante, es el papá útil y colaborativo. Ese es el número 4. Si tú eres el papá útil y colaborativo, bueno, pues tú te identificas que es aquel que ayuda al entrenador, que ayuda al niño, que siempre está en las reuniones, que siempre está con su hijo en los entrenamientos, que siempre tiene un agua para ti, para el compañero, que si se lesiona un niño, está participando. Ese es el papá útil, el que nunca critica al entrenador ni a las reglas. Es el papá que siempre está pendiente de lo que sucede con su hijo, mas no se vuelve entrenador ni crítico, simplemente observa, vive, sonríe y se divierte con lo que su hijo hace como práctica deportiva. Entonces es importante que tú te identifiques. Por eso yo te pregunto a ti en esta sesión que tengo ahora cortas de Mascota Deportes, ¿con qué papá te identificas? ¿Con el desinteresado, el que deja al niño y se va y nunca está presente? ¿Con el crítico,
el que siempre está reclamando todo en una cancha o en un deporte X, el papá entrenador que quiere mandar y quiere que se haga lo que él dice, habiendo un técnico siempre delante de él, o el papá útil, ese papá que siempre está contigo, que hasta está en familia contigo. Entonces elige qué tipo de papá eres tú, me lo vas a poner ahí en el recuadro, en los comentarios, y de esa manera vamos a estar teniendo estas temáticas de participantes. Yo te invito que si ya identificaste los triángulos, te iría a conocer 3 triángulos. Si tú elegiste el triángulo número 3, hiciste la opción correcta, porque precisamente el triángulo deportivo inicia con la educación del padre. Después, lógicamente, la importancia del entrenador, y a lo último es precisamente el niño, porque el niño es el niño es ahora sí que un reflejo, y ve un espejo entre el entrenador, el papá, y lógicamente que es lo que a él le interesa. Y más, papá, al niño le interesa lo que tú hagas, cómo te comportes y cómo te dirijas en un entrenamiento, en un partido de fútbol, en una práctica deportiva, la que tu hijo haya elegido. Así que yo espero que te haya servido, espero que no seas uno de estos padres malos, que seas un padre útil en el quehacer deportivo de tu niño. Esto es Mascota Deportes, son tips, son puntos que estoy tratando ahora y que estoy retomando el ABC del deporte, precisamente algo que yo hacía anteriormente y que pronto lo estaremos viendo más seguido en Mascota Deportes. En el próximo programa yo te estaré presentando la edad idónea para el niño cuando debe de elegir un deporte, cuando el niño debe de jugar, cuando el niño debe de ser un deporte recreativo y cuando ya el niño debe de elegir un deporte. También estaremos tocando temas acerca del papel que debe de jugar también el papá antes, durante y después de un encuentro deportivo, sea boxeo, sea lo que sea. Y sobre todo también saber elegir, en este caso, los deportes y qué deportes le sirven al niño hasta los 6 años, de 6 a 8, de 8 a 10 y llegar a los 12 años donde ya tiene que elegir su deporte favorito o el que él considera. ¿Y por qué no debemos ser nosotros los que elijamos el deporte hacia el niño? Así que son temas que estaremos tratando en Mascota Deportes. Espero te haya gustado esta temática y participes. Yo voy a recoger tus comentarios y te voy a agradecer mucho que pongas en verdad qué triángulo elegiste y con qué papá te caracteriza o te gustaría ser ahora en el quehacer deportivo de tu hijo. Soy Marciano Salinas, esto es Mascota Deportes, te veo en el próximo segmento deportivo. Y recuerda, hay que quedarse en casa, no hay que salir, la contingencia está, la verdad, demasiado alta. Estamos hablando de que en Chilpancingo ha subido de manera, pues, ahora sí que negativa la cuestión de los contagios. Hay muchos contagios en Chilpancingo, por eso yo te pido, por favor, quédate en casa, respeta las reglas y seamos responsables el día a día con lo que nos toca a través del COVID-19. Así que lo mejor es quedarse en casa. Un saludo para todos y extraño mucho a mis amiguitos en la liga, los extraño de veras bastante y espero que estén haciendo deporte. Esto es Mascota Deportes. Muy buenas tardes.